el santo nombre de nuestro Dios. Pues hermanos, Dios me los bendiga en esta bonita mañana. Amén. Todos sean bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Y ustedes conocen, ustedes saben todo lo que decimos en cada inicio de cada predicación. Ojalá lo valoremos y lo respetemos y lo pongamos en práctica. Y Dios nos va a ayudar, Dios nos va a bendecir. Amén. Amén. Yo creo, yo lo he dicho, que Dios se compromete con nosotros una vez que le obedezcamos. Está bien comprometido con nosotros a cumplir lo que Él dice. Pero mientras nosotros no hagamos lo que Él nos pide, no está comprometido en nada con nosotros. No sé si me expliqué, espero que sí. Por eso es importante tratar, luchar, pelear por obedecer al Señor. ¿Sí o no? Amén. Con esfuerzo y con valentía podemos lograr, con la ayuda del Señor. Bueno, este es el título de la enseñanza para esta bonita mañana. Y yo le he puesto por título así: Primera carta de Juan, nada más así. Primera carta de Juan. Ustedes saben de que hay tres, ¿verdad? Aparte Juan el Evangelio. Pero ustedes saben de que hay primera, segunda y tercera carta de Juan. Este es Juan el apóstol, Juan el amado, el apóstol, ¿no? El servidor de Jesús, que le llaman el amor, ¿no? Juan, el apóstol del amor. Entonces, ¿cómo se titula la enseñanza? Primera carta de Juan. Y vamos a ver, vamos a darnos cuenta del por qué. Bueno, uno de los por qué, una de las razones del por qué esta primera carta de Juan. ¿Cuántos han leído primera de Juan, o segunda de Juan, o tercera de Juan? Bueno, pero no vamos a hablar de la segunda o la tercera, nada más de la primera carta de Juan. Y vamos a usar todos los capítulos. ¿Cuántos capítulos son? ¿Saben? ¿No? Son 5 capítulos. O sea, hace un poquito, ¿no? Y vamos a usar los 5 capítulos, no verso por verso, pero los versos que yo, bueno, con la ayuda del Señor agarré y consideré tocante lo que vamos a enseñar, tocante lo que vamos a decir. Mira, empecemos con el capítulo 5. No nos vamos a ir con el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, no. Van a estar así salteados los capítulos. No va a ir así en el orden, no. Repito, 1, 2, 3, 4, 5. Que vamos a empezar con el último, con el 5. Y dice así en el capítulo 5: pero antes quiero que mires arribita del capítulo 5, del verso 13. Arriba hay un tema. ¿Qué dice? ¿Lo alcanzan a ver lo que está en Biblia? ¿Cómo? Capítulo 5, verso 13. Ese es el punto. Fíjate, esta es una de las razones, uno de los motivos del por qué Juan escribió esta carta. Para que los que creen en Jesús, o confían en Jesús, o siguen a Jesús, sepan o conozcan acerca de la vida eterna. Yo estuve platicando con unas personas y les decía, muchos de nosotros, los seres humanos, nos preocupamos, nos angustiamos, nos entristecemos cuando algo se desbarata. Nadie se ríe, ¿no? Cuando algo se desbarata. Nadie da de aplausos, de carcajadas, ¿no? Cuando algo se desbarata, o algunos de los que estamos aquí sirven. No, ¿verdad? Así sea lo que se haya desbaratado, la hielera, la televisión, no sé, la llave del agua, alguna pipa se haya reventado, el boiler y lo que están los boilers. Una vez se me descompuso a mí, como yo, el hermano Alfredo, y fueron arriba de $400, hermano, el boiler. Sí, fíjate nomás, así en un ratito. Entonces yo no dije, qué bueno, ay, qué felicidad que se me desbarató. No, es preocupante. ¿Sí o no? Lo mismo cuando algo sucede, ¿no?, al cuerpo físico, nos preocupamos. Y el asunto de esto, de que nos preocupamos, es de que se me desbarató el boiler y la preocupación me llevó a figurarle, a buscarle cómo solucionar ese problema.
¿Me explico? Y lo solucionamos, gracias a Dios. No lo ignoré porque pues lo necesitábamos. Y parecía ser que era tiempecillo de frío, ¿no, hermano? Entonces nada más imagínense, necesitábamos el boiler para el agua caliente. Y cuando nos enfermamos, cuando llega algo a nuestras vidas que afecta al cuerpo físico, pues también nadie da de aplausos, por mínima que sea la situación en el cuerpo físico. Yo ya traigo como, no sé, unas 3 semanas de esta tosecita y esto mormadito que ya es mucho. Lo más que se me tardaba a mí era una semana y ya, ahora se me ha tardado un poquito más. Esto de lo mormado y de la tosecita. Y bueno, compré una botella de, ¿cómo se llama? Nine, hermana Amelia, ayúdame. Eso, a la noche me tomé nada más como un cuarto del bote, un poquito menos. No me gusta mucho la medicina a mí. Y bueno, nada más hasta ahí le di y estoy esperando a ver si como llegó sola, pues que se vaya sola. Pero a veces tiene uno que ayudar al cuerpo, ¿no? Yo no estoy en desacuerdo de eso. El asunto es de que cuando cualquier cosa que llega al cuerpo siempre nos preocupa y le buscamos, ¿no? No nos quedamos sentados, no ignoramos lo que haya llegado a nuestro cuerpo, tratamos de ayudarle, tratamos de que se recupere. El asunto es de que a veces la persona no se preocupa tanto acerca de la vida eterna. Es la vida eterna, hermano. Después de esta vida, aquí en lo terrenal, pasamos a la vida eterna, ya sea en el infierno o sea en la gloria. ¿Me explico? Entonces yo pienso que debe de ser preocupante, ¿no? Debe de ponernos a pensar, ¿no? Más cuando vemos a la luz de la Biblia. Tú puedes decir lo que tú quieras. Yo puedo decir lo que yo quiera. Ayer yo miraba un programa de televisión en un canal cristiano, es el canal, bueno, es un canal cristiano, y es un programa, me gusta porque es de preguntas y respuestas, 1 hora de preguntas y respuestas. A veces llevan muy buenos invitados que para mí son gente de Dios. Me gusta mucho ver a esas personas que yo creo, que yo puedo discernir que son gente de Dios. Me gusta mucho cuando les preguntan y pelo el oído, digo, a ver qué aprendo, a ver qué recibo, ¿no?, de estas grandes personas. Pero no había nada más uno que para mí más o menos. Pero me gustó la respuesta de esta persona porque había como 4 personas, siempre hay más de 4 personas ahí contestando, respondiendo a las llamadas que hacen, preguntando acerca de, bueno, de muchas cosas. Y la pregunta, una de ellas fue de que si la Biblia hablaba de pastoras, y para que se pusiera bueno el asunto, ahí estaba una pastora, hermanos. Y a ella le dan la oportunidad que responda. Y ella dijo, hermanos, cuánta cosa. Y el punto era de que para mí, o sea, para ella, ¿verdad? Sí, para ella por esto, para ella esto otro, para ella porque esto otro. Y decía, pues eso no es la idea. Cuando te hacen una pregunta, según aquí, es que la respuesta sea basada en la Biblia. Amén. Y así no hay ni quien diga nada, ¿no, hermanos? Amén. Porque es la Biblia, es la verdad de Dios. Pero no, ella salió con que para ella. Entonces enseguida le preguntan a un hermano que para mí, yo no dudo que no sea hermano cristiano, pero a veces no me gustan ciertas cositas, como a todos, ¿verdad? Nos gustan ciertas cosas de cada uno de nosotros. Entonces le dicen a él, ¿y usted qué dice? Y él responde, la Biblia no habla de pastoras. Fue todo lo que dijo. Dije yo, bueno, se aventó el brother, es cierto, no habla, excepto nada más de una, Raquel, pero era pastora de ovejas, de borregas de su papá. Pero no quiere decir eso que podemos mal entenderlo y mal aplicarlo y ya agarrar un ministerio de pastora y tener una congregación. Eso no sería mal entendido y mal aplicado, mal vivido ese pasaje bíblico. Pero hay otro hermano que cuando él dice eso, dice, es que hay mucho machismo. Y lo más tremendo que otros 2 pastores más
lo apoyan. Y se ríen hasta medio, los miro yo como que se burlan de aquel hermano. Y dice, pues miren, ustedes, como quien dice, digan lo que quieran, pero yo no puedo decir más de lo que la Biblia dice. La Biblia no habla de pastoras, y yo tengo que decir, pero de una manera bien seria, la Biblia no habla de pastoras, yo tengo que decir que no hay pastoras. Yo no digo que no haya, pero la Biblia no habla de pastoras. Sí hay, pero la Biblia dice que no habla de pastoras. Y qué bonito, ¿no?, cuando uno se aferra, hermanos. Y dices tú, es que la Biblia no habla o la Biblia habla. Que yo puedo decir lo que meter una Hulda, meter una Débora, y estas personas nada que ver con ministerios, con tener unas congregaciones, profetizaban, ¿me entiende? Y no es lo mismo el ser pastora o el ser pastor de ser una persona que profetiza. No es lo mismo, es diferente, aunque se anuncia palabra de Dios, pero no es lo mismo. No sé si me expliqué, espero que sí. No porque la hermana Meli allá afuera hable o diga cualquier cosa del conocimiento que ha obtenido aquí, ya quiere decir que ella es una pastora. No, es una persona que habla de Dios y dice, Dios dice, pero no tiene un ministerio. ¿Me explico? Eso es un tipo como las profetizas. Y de ahí se basan muchas personas para llevar a cabo de que sí hay ministerios de pastoras. La Biblia no habla, yo estoy igual, no habla la Biblia de pastoras. Yo sé que sí hay, pero la Biblia no habla. No hay un apoyo, no hay un respaldo de la Biblia para que esto se lleve así. No importa lo que diga la persona, pues es de Dios, y no creo que Dios se enoje. Pues mire, 2 personas que David puso a cargo del arca, una de ellas, dice la Biblia que los bueyes tropezaban y el arca estaba a punto de caerse. A nuestro criterio, a nuestra humana manera de pensar, de saber, para mí estuvo bien. Oye, se está cayendo el arca de Dios. Es de Dios el arca, y por lo tanto que no se caiga. Y cuando extendió su mano y trató de agarrar el arca para que no se cayera, Dios lo mató. Lo mató el Señor. ¿Por qué? Porque nada más los levitas podían tocar el arca, podían trasladar el arca. Levitas consagrados al Señor, puestos a ese cargo y a ese ministerio. ¿Te fijas lo delicado que es? Y Dios lo dejó como ejemplo, dándonos a nosotros saber de que eso es delicado delante del Señor. ¿Te fijas? Entonces hay que tener cuidado, pienso yo, creo yo. Entonces, ¿cómo se titula la enseñanza? Primera carta de Juan. Una de las razones, uno de los motivos de esta carta es que la persona, fíjate, pongan atención, que cree, que confía, que siga al Señor, sepa, conozca acerca de la vida eterna. Y vamos a verso 13 a leerlo. Estas cosas os he escrito a vosotros, o sea, que creen. Esta carta se escribió para las personas que creen. ¿Cuántos creemos? Yo creo. Y Dios me va a decir si yo soy salvo, si tengo vida eterna o no. Pero si yo creí, Romanos dice que, o Efesios dice que si yo confieso, y muchas personas hemos confesado y hemos dicho creo. Ahí está Simón también el brujo, que puede ver Dios también eso. Pero hay pasajes bíblicos donde Jesús dice, no todo el que me confiesa diciéndome Señor, Señor, quiere decir que entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre está en los cielos. Porque muchos, más adelante vamos a llegar a ese pasaje bíblico, muchos le van a decir. El asunto es de que en el verso 23 Jesús dice, y yo lo declararé, apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Qué terrible, hermano, ¿no? Amén. Terrible. Entonces dice la Biblia, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepas, o para que tengas entendimiento, conocimiento, que tenéis vida eterna. Fíjate lo que sigue más adelante. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Este verso del capítulo 5 de Primera de Juan lo puse yo en la traducción Nueva Biblia Viva. Dice así la palabra de Dios en esta versión. A ustedes que creen en el Hijo de Dios. Fíjate, ¿a quiénes? A ustedes que creen.
les voy a dar conocimiento de la vida eterna. Fíjate, hermano. ¿A quiénes? A los que hemos creído, a los que decimos creer, ¿no? A los que confesamos a Jesús. Entonces dice, a ustedes que creen en el Hijo de Dios, les he escrito sobre estas cosas, y vamos a ver sobre esas cosas para que aprendamos o conozcamos acerca de la vida eterna. Dice, para que sepan, dice que tienen vida eterna, para que sepan que tienen vida eterna. Les voy a hablar de cosas, les voy a hablar algo, dice Juan el amado, el apóstol del amor, para que ustedes sepan, para que ustedes se den cuenta que tienen vida eterna, que son salvos, que pertenecen al reino de Dios. Y vamos a salirnos un poquito de la carta para entender un poquito más la carta primera de Juan. Vamos a 2 de Corintios capítulo 13, verso número 5. Y esta es la idea por la cual yo metí 2 de Corintios 13, 5. Para que después, hermanos, que llegamos al mensaje de la primera carta de Juan acerca del conocimiento de la vida eterna, podamos de verdad decir en qué lugar yo estoy. ¿Me explico? Según la Biblia, según la palabra de Dios. Entonces dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 13, 5, examinaos a vosotros mismos. Esa es la idea que después de que oigas el mensaje. Examínate. Después de que todo lo que nos va a decir Juan acerca del conocimiento de la vida eterna. Y ojalá, verdad, que si miramos que no está muy bien el asunto ahí, así como cuando estamos viendo que se está fallando el mueble y nos preocupa y decimos, está fallando, yo le oigo algo, a ver, lo voy a llevar a checar, tengo que... Así también, porque es la vida eterna, hermanos. Mira, si no llegas a componer el mueble, ¿qué? Si no llegas a componer el aire, ¿qué? Si no llegas a componer, ¿qué? Pero nos preocupa. Fíjate, nos preocupa por cosas que en un futuro serán destruidas, no subirán al cielo. Todo aquí se va a quedar, todo aquí va a ser quemado, deshecho. Pero la vida eterna, hermanos, la vida eterna empieza después que uno muere aquí. Ya sea en el infierno o sea en la gloria. Entonces dice la Biblia, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Chécate, examínate para ver si realmente eres cristiano o no eres cristiano. ¿Eres cristiana o no eres cristiana? Examínate, dice la Biblia. Eso te corresponde a ti, me corresponde a mí. ¿Verdad? Y dice más adelante, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Fíjate lo que sigue. Que Jesucristo está en vosotros, o sea, Pablo está diciendo a los corintios, examínate, chécate, pruébate y date cuenta si Jesús está en tu vida o no. Y dice más adelante así, de esta manera, dice, a menos que estéis reprobados. Terrible, hermanos. Date cuenta, examinándote, dice Pablo, si estás en la fe verdadera. Examínate si Cristo está en tu vida. Date cuenta si no vaya a ser la cosa de que estés reprobada o estés reprobado. Al examinar, al probarte. No, aquí no dice que examines a fulano o a mangano o a sultano. Examínate tú. Yo me tengo que examinar, es mi vida. A mí qué me importa, yo lo digo en buen son, ojalá no me malentiendas, ¿qué me importa si Jesús hace o no hace, o es salvo o no es salvo? Yo tengo que preocuparme por mí. Hay un pasaje bíblico en Cantares donde habla esta mujer que me puse a cuidar las viñas de todos mis hermanos y la viña que era mía, no la cuidé. Y no nos descuidemos, hermanos. No nos preocupemos tanto por fulano y por mangano y por tal. Yo no estoy diciendo que no nos preocupemos, sí preocúpate, pero preocúpate también por ti. No te descartes, valórate. No sé si me estoy explicando, espero que sí. Es la vida eterna, en el cielo o en el infierno. Ahora, en 2 de Corintios capítulo 5, verso 17 dice así la Biblia, 2 de Corintios 5, 17. Mira lo que dice la Biblia. De modo que si alguno está en Cristo,
Estos son ayudas, ¿no?, para el verdadero cristiano, para que sepa el verdadero cristiano si es cristiano de verdad, si está en la fe verdadera, si Cristo está en su vida. Dice entonces así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, o sea, he aquí en Cristo Jesús se inicia una nueva vida. Piénsale, medita. ¿Quién eras antes de que Cristo estaba en tu vida? Y piensa, ¿ha cambiado tu vida de una manera naturalita? ¿O has dejado o hemos dejado de hacer cosas nada más por el conocimiento que hemos obtenido de Cristo? Porque el perro y el puerco, por el conocimiento, por un tiempo dejaron de actuar como perros y como puercos. Pero como su naturaleza no había cambiado, volvieron al vómito y al cielo otra vez. Y lo más tremendo, escúchame bien, de que el perro no le hace el feo cuando avienta el vómito y cuando lo levanta. Como cristiano mínimo que sea el pecado, cuando te involucras, cuando participas, ¿cómo te sientes? Si sales con que todos pecan, ¿quién se puede mantener? Ten cuidado. Miren, si yo pescara una vasija de desperdicios y aquí hay puercos y el puerco se diera cuenta de que en la vasija hay desperdicios y yo la bajara, ¿qué creen que haría el puerco? Encantado de la vida, sin ninguna preocupación, sin redarguirle nada, sin hacerle feo a los desperdicios, oíganme bien, a los desperdicios, se vendría derechito. Y no le haría el feo nada, porque es puerco, porque es marrano, se alimenta de los desperdicios. ¿Me explico? Pero si ese puerco de repente no lo evangelizaran y de una manera genuina dijera él, hoy, o sea, acepto a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, y este puerco se convirtiera en un ser humano, yo digo que le pensaría muchísimo si le pusieras otra vez la vasija de desperdicios para que participara. Le daría asco, porque ya no es puerco. Su naturaleza cambió. ¿Me explico? El olor a los desperdicios lo incomodaría. ¿Estás entendiendo lo que es un cristiano? Así es tu forma, por mínimo que sea el pecado. Porque algunos tenemos como el rey acá, pecados como cosas ligeras. No. A mi Dios eterno no hay pecado que no le ofenda. Y en un verdadero cristiano no hay pecado que no lo conmueva. No hay pecado que no lo lleve a humillarse delante de Dios, dolerse delante de Dios porque ha pecado contra Él. Algunos de una manera así tan descarada, hermanos, y dicen que son cristianos, no les puede nada. Lo siguen haciendo. Y se justifican de alguna manera. Hay que tener cuidado, porque la vida eterna empieza después de que nos vayamos de aquí, en el infierno o en la gloria. Entonces, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan, en Cristo Jesús se inicia una nueva vida. Mira lo que dice Efesios 4:22. Efesios capítulo 4, verso 22. Bendito sea el Señor Jesús. Te alabamos, bendito Dios. Efesios 4:22 dice así la palabra santa de nuestro Dios. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice la Biblia? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos
engañosos. Efesios 2:10 dice así la Biblia, Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, no para malas, sino para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En Cristo Jesús se inicia una nueva vida. Cosas que no hacías, que no podías hacer, que te daba pena hacerlas, que te daba vergüenza hacerlas. Yo no puedo, hermanos, óiganme bien, yo no puedo comer el alimento que sea en cualquier lugar sin antes yo no agachar la cabeza y decir, Dios mío, gracias por estos alimentos. No me interesa quién me mire, quién está enfrente de mí. Una de las cosas que hago. No me avergüenzo de inclinar mi rostro y darle gracias a Dios por lo que voy a comer. No lo hago de una manera como yo lo he visto en algunos creyentes, medio disimuladito. Amén, ya. Es eso. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Dios ha preparado cosas para que tú andes en ellas, para que tú vivas en ellas, naturalito. Para que tú aborrezcas lo que antes no podías aborrecer, repudiar lo que tú antes no podías repudiar, que era el mal. ¿Me explico? Bendito sea el Señor Jesús. En 1 Samuel capítulo 10, verso 6, dice así la Biblia, 1 Samuel 10, 6. Así dice la palabra de Dios. Entonces Samuel le dice a Saúl, el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Este pasaje bíblico lo puse yo en la traducción lenguaje actual y lo dice así de esta manera. En ese momento el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y te pondrás a profetizar juntamente con ellos, con otros profetas. A partir de ese entonces, tu vida cambiará por completo. La Biblia dice que cuando venga el Espíritu Santo, sobre nuestras vidas recibiremos poder. Y el Espíritu Santo nos ayudará a cambiar por completo. Eso no dice que no vamos a pecar, vamos a pecar. Pero quiero que, mira, va a ser uno de los puntos que vamos a tomar, probablemente sea el primeritito de la primera carta de Juan, y presta la mejor atención que puedas si quieres. Es la vida eterna, hermanos. No es de que se te desvieló el mueble. No es de que la hielera, de que el aire, de que no hay trabajo, de que no hay para pagar los biles. Es la vida eterna. Es la vida eterna. Y este pasaje, esta carta se está escribiendo no a los que no creen, a los que creen. Esta carta es para los que creemos, para los que confiamos, para los que decimos seguir a Jesús. ¿Me explico? Para que nos demos cuenta si estamos en el verdadero o no. Bendito sea el Señor Jesús. Vamos entonces a 1 de Juan capítulo 2. 1 de Juan capítulo número 2. Todos los capítulos de 1 de Juan, de la primera carta, los vamos a usar, no verso por verso, pero algunos versos de cada capítulo. ¿Estamos contentos? 1 de Juan capítulo 2. Y miren, verso número 1, un pasaje bíblico a veces tomado y abusado. ¿Sí me expliqué eso de abusado? O sea, el pasaje bíblico ha sido abusado por algunos de nosotros los creyentes para justificarnos y, no sé, alegrarnos porque tenemos un abogado cuando pecamos. Hay que tener cuidado con este pasaje bíblico. Mira cómo dice el pasaje bíblico. Hijitos míos, esto es para los creyentes, los que hemos confiado en Jesucristo. Esto no quiere decir que no vas a pecar, que no voy a pecar. Pero cuidado con salir con la tarugada, ¿no? O la borrada. Pecamos y no sentimos nada como el perro, como el puerco cuando levantan el vómito o se enciende el animal.
o come los desperdicios y sale porque todo es pecado. Si todos los marranos sí no sienten nada, los perros. Estamos hablando de cristianos genuinos y verdaderos. Entonces, fíjate cómo empieza: hijitos míos, estas cosas os escribo, en la misma carta de Juan, para que sepan que tienen vida eterna. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Para que no peques. Te escribo para que no peques, porque yo sé que vas a batallar para pecar. ¿Por qué? Porque tu nueva naturaleza te lo va a impedir. Ya no eres como el perro, como el cerdo. Le vas a pensar para pecar. ¿Me explico? No es de que tú simplemente vas a preparar y a decir: yo voy a ver esto en la televisión, o portándote un cacahuate lo que vas a ver. Le vas a pensar. Porque tu nueva naturaleza no te dejará que actúes como cuando estabas en la vieja naturaleza. Porque de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. ¿Me explico? Así para mentir le vas a pensar. Para transear le vas a pensar. Porque es pecado. ¿Me explico? Entonces dice la Biblia aquí: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno, fíjate cómo dice, y si alguno hubiere. Fíjate, hermano, cómo dice el pasaje bíblico. Y si alguno de los creyentes genuinos y verdaderos hubiere participado, fíjate, hubiere. ¿Me explico? Participado en el pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Ahora, para entender este pasaje bíblico me voy a salir de la primera carta de Juan, pidiendo ayuda y refuerzo con otros capítulos de otros libros de la Biblia, versos, para poder entender un poquito más este pasaje bíblico y para que el creyente, el que dice ser creyente y seguir a Jesucristo, se le destape la tapa de los sesos espirituales y se dé cuenta en qué posición está. ¿Me explico? Miren lo que dice la Biblia en Levíticos capítulo 4, verso número 2. Levíticos capítulo 4, verso número 2. Y vas a entender, escúchame bien un poquito más, Primera de Juan capítulo 2, verso número 1. Capítulo entonces 4 de Levíticos, verso número 2, dice así la Biblia. Miren, ¿lo tenemos? Miren, no me voy a esperar, voy a ser paciente con ustedes porque yo pienso que este mensaje es serio, hermanos, como todos los mensajes. Pero dice así: habla, dice el Señor, le está hablando a Moisés para que Moisés le comunique al pueblo de Dios. Habla a los hijos de Israel y diles. Fíjate lo que les va a decir. Cuando alguna persona de los de mi pueblo pecare por yerro, digan conmigo, por yerro. Volteen para acá. ¿Sabían ustedes de que en la Biblia Dios tiene prohibido que tomes hierro? Dicen que el frijol trae mucho hierro, ¿no? Pues estaba prohibido por Dios tomar hierro. ¿Cómo ven ustedes? Se quedaron así muy curiosos, porque nada que ver con eso. Pero ¿qué si hacemos una doctrina de eso? Hermanos, imagínate que yo digo amén, gloria a Dios, y luego salgas tú para afuera. ¿Sabes qué? En los tiempos de Dios no se puede participar del hierro, por muy bueno que según aquí el humano lo tenga. Nada que ver con eso. Entonces dice la Biblia así: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro, no por tomar hierro, digan conmigo hierro. Y esta palabra, hierro, aquí en Levíticos capítulo 4, verso 2, quiere decir lo siguiente, hermanos: accidente. ¿Estás entendiendo? Primera de Juan capítulo 2, verso 1. No es para que cometas un pecado y vengas a la iglesia y el pastor recibió palabra de Dios y empieza a hablar con respecto al pecado y estás sintiendo los puñetazos del Señor y te molestas y te vas tú pensando, ¿no? Llegas a tu casa: ¿qué me dice, Señor Santo? ¿Qué me dice? Primera de Juan 2, 1. Abogado tenemos para que me pague. Llegas en la tarde y dices:
Yo tengo un texto para la honra y gloria del Señor. A ver, diga el texto. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiera cometido pecado, dice la Biblia que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Ya te sientes bien, Padre, por ese pasaje bíblico. Pero pecaste accidentalmente para que te acomodes ese pasaje bíblico. O lo hiciste de por gusto, por darte un placer, por complacerte a ti misma. Porque la Biblia dice que la iglesia va a estar atestada de esas cosas. Amadores de sí mismos, vanagloriosos y soberbios. ¿Sí o no? Amadores de los deleites más que ni de Dios mismo. Aborrecedores de lo bueno, nomás imagínate, hermano. Y luego sales con que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero mira cómo el abogado va a abogar por ti cuando tú pecaste de una manera accidental. Pero aún hay más, dijo un hombre en la televisión. También quiere decir error. O sea, cometiste el error de haber pecado. Cometiste el pecado accidentalmente. Fue un accidente. Cuando la persona, ¿verdad?, atropelló a otra persona, pero de una manera accidental, no a propósito. ¿Me explico? No porque lo quiso hacer, sino fue un accidente. Cometió el error de verlo atropellado. Pero también quiere decir la palabra yerro allí sin intención. Mira cómo Dios entonces va a abogar por ti y va a abogar por mí. Cuando yo peco delante del Señor sin la intención de haber pecado, porque pequé accidentalmente, Dios inmediatamente se presenta delante del Padre y dice: Padre, yo he muerto por Él y he pagado en mi sacrificio en la cruz por todos sus pecados. ¿Me explico? Así peca el creyente, accidentalmente, por error, sin intención de pecar. Pero a veces te pones de acuerdo con tu familia, ¿saben? Así nos ponemos de acuerdo en lo que vamos a hacer, aunque sea pecado, hay que tener cuidado. Pero diezmo, pero voy a la iglesia y casi no falla. Hay que tener cuidado. El que cambió, cambia, no por un rato deja de ser puerco, deja de ser perro y luego vuelve a ser perro y vuelve a ser otra vez cerdo. ¿Me explico? No, sería transforme, ¿no? Pero también quiere decir la palabra yerro, ignorancia. Pequé porque ignoraba de que esto era un pecado. Hay personas que no diezman ni pecan ni no sé qué tanto tiempo, ni se preocupan y lo pasan por alto y no hay guato, hermano. No lo hacen por ignorancia porque saben. No es que cometieron el pecado de no darle al Señor por accidente. No, lo hacen con todo conocimiento. En Romanos capítulo 1 tienes que buscarlo. La Biblia dice que hay personas que serán terribles, que la mujer cambió el uso natural contra la naturaleza y el hombre se encendió en su propia lascivia, encendiéndose en su lascivia, hombres con hombres cometiendo hechos vergonzosos, y serán, ahí te hace una lista y dice la Biblia que, mira, que aún sabiendo y conociendo el castigo o el juicio de Dios, no dejarán de hacerlo. Antes se complacerán también los que practican tales pecados. ¿Lo puedes creer? Yo lo creo porque ahí está en la Biblia. Hay personas, hermanos, que se complacen o que lo están haciendo y se satisfacen. No hay ningún problema. No les da asco, no les puede, no sienten nada. Es terrible. Es terrible. En Números capítulo número 15, verso 28, dice así la Biblia, Números 15, 28. Y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado. ¿Por qué? Por yerro, por error, accidentalmente, sin la intención, por ignorancia. Va a hacer el sacerdote expiación por él. Dice: cuando pecare por yerro delante de Jehová, la reconciliará y le será cuando se peca de esa manera.
cuando se peca de esa manera, ¿no? Por hierro nada más. Pero mira lo que dice el verso número 30 del capítulo 15 del libro de Números, para que tengas idea de lo que está hablando Juan en su primera carta a los creyentes. Dice entonces Números 15:30, mas la persona que hiciere algo, o sea, en contra de los mandamientos de Dios, y pecare con soberbia, con altanería, con enaltecimiento, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Digan conmigo, ultraja a Jehová. ¿Qué quiere decir eso? Que ultraja a Jehová. Cualquier persona que peca contra Dios de una manera soberbia. Ignora lo que ha escuchado, lo que ha aprendido y lo que Dios le ha dado a conocer. Qué tremendo, hermano. Mira cómo Dios en su misericordia, en lo lindo y maravilloso que Él te enseña, las cosas que te pueden perjudicar y te pueden beneficiar. Y tú las ignoras, las echas tras sus espaldas como si fuera cualquier palabra. Es la palabra de Dios, hermano. Dice entonces que cualquier persona que con soberbia peca contra Dios, en cualquiera de sus mandamientos, ultraja a Jehová. Y esa palabra, ultraja a Jehová, quiere decir afrentar o avergonzar. Si tú con soberbia, conociendo las cosas de Dios, pecas, tú avergüenzas al Señor. Pero no nada más eso, sino que también blasfemas contra Él. Y no nada más eso, sino que también lo deshonras a Él. Y por esas razones, por esos motivos, mira lo que dice, acabando el pasaje bíblico. Esa persona será cortada del medio de su pueblo y no salga con la burrada que abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo el justo. Porque no queda, no va con él ese pasaje bíblico. Terrible. Yo me quedo asustado con lo que el Señor hace. Cuando estoy sentado y estoy, nada más imagínate para haber agarrado la carta de Juan, ponerle el título, checar todo. Me pone el Señor, ponte a leer todo el capítulo y ese va a ser el mensaje que tú vas a dar. Y Dios nos está enseñando todas estas cosas. Cuando yo terminé dije, wow, Señor bendito. Wow, Señor. Dice el verso 31 del capítulo 15 del libro de Números. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad será sobre ella. Bendito sea el Señor Jesús. Hay personas que, porque, no sé, se enojaron con el pastor, ¡ay, no! Y arrancan y se van. Y el Señor dice, ¿quién te dijo que? Porque te ibas a enojar con el pastor, ibas a arrancar y te ibas a ir, ya no me ibas a servir, ya no me ibas a honrar y no me vas a respetar. ¿Se acuerdan ustedes de un coraje que hizo Moisés por causa del pueblo? ¿A dónde lo llevó? Dios le dijo, le vas a hablar a la peña y la vas a golpear una vez. Él no le habla a la peña, sino que la golpea y 2 veces y las aguas brotaron de esa peña o de esa roca. Y Dios llama a Moisés y a Aarón y se mete Moisés en grandes problemas con Dios. Tanto que lo lleva a arrodillarse y a hablar con el Señor. Y vamos a decirlo así, a citar San Juan, primera, capítulo 1, abogado tenemos para con el Padre. Dijo el Señor, ya basta, cállate la boca. Porque ya te dije, tú vas a ver la tierra prometida, pero tú no vas a entrar. ¿Por qué? Por corajudo. Te enojaste si hiciste lo que no deberías. Hay personas que se enojan y hacen lo que no deben. Hay que tener cuidado, hermanos. ¿Me explico? Te enojas con fulano, con mangano, ya no voy, pues no vengas, es tu problema, es tu vida eterna. Tú mismo te estás identificando, examínate si estás en la vida eterna o no. Si estás en el verdadero Jesús o no. ¿Me explico? Bendito sea el Señor Jesús. Te alabamos, Padre bendito. Primera de Juan, capítulo 3, verso 6 al verso número 9. Primera de Juan, capítulo 3, verso 6 al verso número 9. Digan amén cuando lo tengan. ¿Lo tienen? Dice así la Biblia.
todo aquel que permanece en Él, o sea, en Jesús, todo aquel creyente que permanece en Jesús, dice, no peca. ¿No peca cómo? No peca cómo, hermanos. De una manera declarada, ¿verdad? Y luego sale con la burrada cuando se le llama la atención. Y a veces se te dice hasta con razón, oye, ¿a eso vas a la iglesia? No me metas en la iglesia, eso es aparte. Hoy no más, ¿sabes? Sí, hermano. Esa persona está más candidata al infierno, no sé qué tantas veces. Porque sale con la burrada esa, no me metas a mí las cosas de Dios, eso es aparte. Yo amo a mi Señor, por eso voy a servir, y lárgate, no me hables. Bueno, fariseo, componte, enderezate. ¿No dijo el Señor que si tu justicia o tu obediencia no era mayor que la de ellos, tú no entrarías ni yo tampoco al reino de Él? Y así eran los religiosos fariseos, hijos del diablo. Jesús se los dijo en su carne en el templo. Ellos decían que su papá era Dios y los deseos del diablo siempre vivían haciendo. Terrible, hermanos. Entonces dice la Biblia, todo aquel que permanece en Él no peca. No peca, no está en ese pecado de continuo. No está ahí. No hay pecado que al creyente genuino y verdadero no le va a estar friegue el pecado. David dijo, tu mano, mientras yo no declaraba ese pecado, se agravaba contra mi persona y todo mi verdor se iba poniendo como sequedades de verano. Me iba secando, estaba quedando como un desierto. Hasta que tuve, por tu presión, por tu mano poderosa sobre mi vida, tuve que confesarte el pecado y decir, Señor, he pecado contra ti. Ya tengo tiempo de estar en este pecado y no te lo he declarado. ¿Me explico? Ese es el verdadero creyente. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo, como nuestro Dios. 8. El que practica el pecado es de quién? El que practica el pecado sin sentir nada, hermanos. Y con la justificación de que todos pecan. ¿Y qué se puede mantener? Para eso tú dices eso, para justificarte seguir en tu mugroso pecado. Estás igual o estás peor. Un ciego no puede guiar a otro ciego porque ambos caen al pozo, hermano. No sé si me explico, espero que sí. El que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio. Y fíjate lo que dice la Biblia. Para esto apareció el Hijo de Dios en donde, en la vida de los creyentes, para deshacer toda obra del diablo. Bendito sea el Señor Jesús. 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Qué es la simiente aquí? El Espíritu Santo. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. No es que no vaya a pecar, pero ¿cómo va a pecar el creyente? Accidentalmente, sin la intención de haber pecado. No le afiguró, no le planeó para pecar. Lo hizo accidentalmente. Fue un tipo como Moisés en un arranque, ¿no? Pecó contra Dios y se las vio difíciles con el Señor por ese pecado. Además, imagínate Moisés saliendo con la burrada de que abogado tenemos con el Padre, porque así somos nosotros cuando estamos mal, hermano. Andamos buscando en internet, a ver, ¿qué me dice Señor Santo tocante el día de que 6 días trabajarás, uno no? Y ahí hay montones, y a donde te sientes más, ahí te quedas. Donde te convenga más, donde te quiten la comezón, ahí te vas a quedar más que seguro. Bendito sea el Señor Jesús. Ahí en el programa ese que miro yo una hora de preguntas ahí, hermano, me gusta mucho, pero si no tienes cuidado, hermano, dices tú, oye, aquí en vez de ser de beneficio, metes a los creyentes, a las personas que quieren confiar en el Señor en ciertos problemas, porque van a decir, oye, de buena de loca, pónganse de acuerdo, uno dice otra cosa, otro dice que no, todos son creyentes. Todos según sirven al mismo Dios. ¿Te fijas, hermano? Pero tú órale al Señor, búscalo de una manera íntima y dile, Dios mío, guarda mi mente y mi corazón, líbrame de caer en confusiones. Yo te amo, Señor, y quiero hacer tu voluntad. Y Dios te va a ayudar, Dios va a hacer contigo. Amén. Bendito sea el Señor Jesús.
Dice entonces la Biblia, la palabra santa de nuestro Dios, ahora en 1 de Juan capítulo 5, verso 18. 1 de Juan 5, 18. Digan amén cuando lo tengan. 1 de Juan 5, 18 dice la Biblia: sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, no vive constante en el pecado, haciéndolo nada más por hacerlo. ¿Me explico? No lo hace. Peca así, accidental, por error, en un arranque, ¿no? No que a veces hasta te ungen con aceite para ir a pecar. Nomás imagínate, oran por ti porque vas a ir a pecar. Y luego tú pones la cara de San Martín de Porres y dices: gracias, Señor, porque tú eres bueno. Bueno, más, en mi Dios no hay ninguna tiniebla, hermano. No se te olvide ese pasaje bíblico, en Él no hay ninguna tiniebla. Él no se involucra ni va a bendecir a una persona que está en tiniebla, que está en pecado, que está en desobediencia. No malentiendan ni mal apliquen ni mal vivas un pasaje bíblico que se encuentra en la Biblia que contradiga a Dios. Bendito sea el Señor Jesús. Dice entonces 1 de Juan 5, 18: sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Cuántos recuerdan a Abraham? Por un cierto temor que le vino, dijo de Sara, su mujer es mi hermana, y no dijo que era su esposa porque tenía miedo, porque él pensó, él se imaginó que en ese lugar no había temor. Y cómo a Sarita, su esposa, se la llevan, y cómo Dios aparece ahí en el sueño de este varón que llegó a Sara y le dice: muerto eres a causa de la mujer que tienes, porque es mujer casada y con profeta. Devuélvela o no te la vas a acabar. ¿Te fijas? Bendito sea el Señor Jesús. Le dice este hombre: Señor, con inocencia de mis manos yo he hecho estas cosas. No dijo él que es mi hermana. Por eso dijo el Señor: yo te guardé, yo te cuidé. Fíjate, hermano, de que no pecaras contra mí acostándote con esa mujer y ayudándola como mujer. ¿Y qué dice acá? ¿Qué dice acá? ¿Quién te va a cuidar? ¿Quién te va a proteger para que no lo hagas? Dios. ¿Cuántas veces tú has querido, quizás no de repente así, y Dios interviene y dices tú: gracias porque no lo hice? ¿Quién fue? Ahí se cumple la promesa de Dios. Bendito sea el nombre de mi Dios eterno. Primera de Juan capítulo 5, verso 16. Dice así la Biblia. Primera de Juan 5, 16. Dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Este no es un asunto con que tú peques, sino qué haces tú como creyente, como verdadero hijo de Dios, como cristiano. Ya tú no pecas según Juan, porque tú eres cristiano. Ya no pecas como antes, que decías tú: en tal lugar hay, hablando de hombres, ¿verdad? En tal lugar hay un lugar de mujeres, prostitutas. Y vamos, ok, planeas y vas y haces lo que haces, así con ese plan. En Cristo Jesús ya no lo haces así. Pecas de una manera accidental, por error, por ignorante, sin la intención de haberlo hecho. Pecas así de esa manera. Pero ahora, como creyente, como cristiano, como hijo de Dios, ¿cómo actúas? ¿Qué es lo que haces tú? Cuando tu esposo, cuando tu esposa, cuando tus hijos, cuando tus padres, cuando algún familiar, cuando algún cristiano, tú lo ves que peca. Pues todos pecan. Si sales con eso, arrepiéntete. Si te haces cómplice, o eres como aquella madre, ¿verdad?, que puchaba a su hijo para que desobedeciera a Dios, arrepiéntete. Dice Juan que cuando una persona, como creyente, como santo, como nacido de nuevo, como una persona que tiene vida eterna, cuando ve a uno de sus hermanos, ya sea que aparte de ser su papá, sea su hermano en Cristo Jesús, sea su mamá en Cristo Jesús,
¿Me explico? Hermana en Cristo Jesús, sea su mamá, sea un hijo, sea papá, sea cualquier persona, cuando lo ves pecar, dice la Biblia que sí, pides por él. Que si te das cuenta de que está mal, y como sabes que está mal, como sabes de que es un pecado, sabes que está ofendiendo a Dios, tu deber como cristiana, como cristiano es arrodillarte y clamar a Dios, interceder por esa persona que tú sabes que está mal. Ahora dice el Señor, te voy a enseñar cómo vas a pedir por esta persona. Hay pecado, dice el Señor, al creyente verdadero. Hay pecado que es de muerte y hay pecado que no es de muerte. Por el que es de muerte te digo que no pierdas tu tiempo en estarme clamando, suplicando, porque no te voy a oír, no voy a hacer nada. ¿Cuál es ese pecado de muerte? La persona que cuando peca no se humilla, no se arrepiente y quiere seguir igual. Ni pidas. Ni pidas. ¿Cómo es posible que una persona esté en pecado que tú oras por él? Para que Dios lo cuide, le bendiga y lo proteja. No, Dios mío, ponlo en su lugar. Hazlo volver a ti. Que se corrija, que se componga. Esa es la verdadera oración de un verdadero creyente. No decirle, Señor, protégelo, bendícelo, porque está mal. No, Dios mío, corrígelo. Tu plan redentor en la vida de él se lleve a cabo y se componga y se enderezca y lo pongas en el lugar que debe de estar. No sé si me explico, espero que sí. ¿Estás viendo lo que es un verdadero creyente? Una persona que ha nacido de nuevo. Dijo Pablo, examínense, examinémonos todos y démonos cuenta si Cristo está en nuestras vidas o no. Y si está reprobado, abre los ojotes y preocúpate como te preocupas por la idea, porque te desbarató y la reparas y la compones o lo mandas a componer. Compón tu vida también, porque es tu vida eterna en el cielo o en el infierno. Jeremías 7:16 dice así la Biblia: tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues porque no te oiré. ¿Por qué Dios no va a escuchar nuestra oración? Porque sería una pérdida de tiempo. Mira lo que dice la Biblia en Romanos 2:5. Vete corriendo Romanos 2:5. Digan amén cuando lo tengan. En Romanos 2:5 dice así la Biblia, y vas a entender la razón y el motivo por qué Dios dice no pidas, no ruegues por esta gente. Dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, lo que estás haciendo es atesorar, dice la Biblia, para ti mismo ira para el día de la ira. No bendición, ira. ¿Por qué? Porque no te compones, porque no te corriges. Una vez que se te amonesta. ¿Saben lo que hace un verdadero creyente cuando una persona peca o lo sorprende en algún pecado? No lo pasa por alto. Va y habla con la persona y trata de restaurarlo. Trata de ponerlo en el lugar que debe de estar en el creyente y deje de estar en ese pecado. Dice, y hazlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. ¿Te fijas? Porque tú también puedes ser tentado a cometer el mismo pecado que esa persona que tú sorprendiste en el pecado. Pero no cierras tus ojos ni tus oídos y te pasas derecho como si nada hubieras visto y como si nada te hubieras dado cuenta. Porque a veces aquí actuamos principalmente con los de la casa, hermanos. Mira, ¿sabes por qué la casa de Acán, la familia de Acán, la esposa de Acán, los hijos de Acán mismo fue apedreado y quemado? ¿Sabes por qué? ¿Dónde tenía el pecado oculto Acán? En su casa. Su casa, ahí estaba ese pecado escondido. Toda la casa lo sabía, toda la familia lo sabía, pero nadie decía nada, hermanos. Esto es secreto familia, dijo Caldías. Todos en la casa sabían de que había pecado escondido. Nada más cuando llegaba alguien ahí, lo escondían el pecado debajo de la tienda ahí, lo ponían ahí, porque ya llegó fulano, mangano, sultano. Una vez que sí no había nada, sacaban el pecado y todos lo conocían, todos lo vivían, todo así. Por eso Dios los mandó matar a todos, hermanos. A todos. A todos los hijos, a los padres y a todo lo que tenían. Terrible. Gálatas 6:1, por último, dice así la Biblia: hermanos, mira cómo dice la palabra, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, pues no hay que hacer nada, hermano, cada quien que se rasque con sus uñas, no, hermano, no.
Dice, vosotros que sois espirituales, ¿qué hay que hacer? Componerlo, restaurarle, quitarle eso que le está afectando, que está viviendo mal delante de Dios, para que se corrija y se ponga en el lugar que debe de estar, agradando al Señor. ¿Verdad que sí? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Restáurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y aquí nos quedamos. Vamos a hacer la primera parte, aquí la terminamos. Viene una segunda parte. Primeramente Dios, no sé si vaya a haber una tercera, está largo el mensaje, espero que no. Pero esta fue la primera parte de esta enseñanza que hemos titulado como la primera carta de Juan. ¿De qué nos está hablando esta primera carta de Juan? Bueno, de una muy buena razón, ¿no? Del conocimiento de la vida eterna, que debe de tener todo creyente, todo santo, todo hijo de Dios, genuino y verdadero. Si esta primera enseñanza te hace una bendición para tu vida, te pido que de una manera sincera y honesta al Señor le des un fuerte aplauso, porque yo pienso que Él se lo merece. Gloria al Señor Jesús por su bendita y santa palabra. Amén.